El 23 de julio de 1996 en Alcalá de Henares la tarde se tornaba sofocante, como si el verano hubiera decidido quedarse a vivir dentro de la casa. Carmen, una mujer de mediana edad con el cabello castaño recogido en un moño ligeramente despeinado, sintió que el aire se volvía denso, casi tangible. Decidió darse un baño para disipar el cansancio acumulado durante el día. Su hija, Laura, y su marido, Miguel, se habían ido a pasar el fin de semana a Cuenca con unos amigos, dejando la casa inusualmente silenciosa, salvo por el zumbido intermitente del viejo ventilador en el salón. Javier, su yerno, se quedó en casa. Dijo que quería aprovechar para descansar y ordenar unos papeles. Carmen no le dio demasiada importancia, estaba acostumbrada a su presencia tranquila y discreta, como un mueble más. Entró en el baño, dejando la puerta entreabierta, una vieja costumbre de los tiempos en que vivía sola, sin preocuparse por nadie más. El agua comenzó a llenar la bañera lentamente, y el vapor envolvía la habitación, creando una atmósfera cálida y casi irreal. Se quitó el camisón de algodón blanco que llevaba puesto, dejando que cayera sobre la silla de madera, y se sumergió en el agua, sintiendo como la tensión desaparecía de sus músculos. Sus ojos se cerraron, entregándose al placer sencillo del calor que le abrasaba la piel. No escuchó los pasos que se acercaban, un leve chirrido de la puerta la hizo abrir los ojos. Javier estaba allí, en el marco de la puerta, su silueta recortada contra la luz amarillenta de la lámpara. Se quedó paralizado, como si no esperara encontrarla así. Carmen sintió un calor rojizo subir por sus mejillas. Debería haber gritado, haberse cubierto o soltado alguna frase cortante, pero en lugar de eso, solo pudo mirarlo, incapaz de moverse. Su mirada, primero desconcertada, cambió rápidamente a algo más intenso, algo que aceleró el latido de su corazón. Carmen, murmuró Javier con voz grave y ligeramente ronca, mientras apretaba los puños, como conteniendo una tormenta interna. No sabía que estabas aquí, dijo él. La puerta estaba abierta, respondió ella, sabiendo que podría mentir y decir que la había dejado así sin querer, pero las palabras se le atragantaron. Movió ligeramente un brazo, y el agua salpicó suavemente, llamando su atención. Sus ojos recorrieron su cuerpo sumergido, y un calor distinto al del agua se apoderó de ella. Sabía que aquello estaba mal, pero en ese pequeño baño, entre vapor y sombras, no podía apartar la mirada. Puedes irte, susurró Carmen, con un tono más débil de lo que esperaba. Si quieres, pero Javier no se movió. Dio un paso adelante, y ella notó cómo sus dedos se relajaban, como si hubiera tomado una decisión. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, y una gota de sudor resbalaba por su cuello, desapareciendo bajo la tela. Esa simple imagen hizo que Carmen tragara saliva. Iré si tú quieres, dijo él con calma, aunque había una tensión palpable en su voz, como si esperara más que quisiera admitir. Pero no cerraste la puerta. Sus mejillas ardían aún más. Él tenía razón. Ella lo sabía. Y quizá, en lo más profundo, no había querido cerrarla. Esa idea era peligrosa, extraña, y la apartó de inmediato. Pero la mirada firme de Javier no le permitió esconderse. Él la veía no como un yerno, sino como un hombre, despertando en ella algo que creía sepultado para siempre. Lo olvidé, murmuró ella, con voz débil, consciente de que su mentira era evidente. Podría haberse levantado, envolverse en una toalla y restablecer el orden de las cosas, pero permaneció sentada, dejando que el agua la envolviera, sintiendo la intensidad de su mirada rozar su piel como un tacto invisible. Javier dio otro paso, quedando muy cerca de la bañera. Su respiración se volvió más pesada, sus ojos se oscurecieron. No habló, pero su silencio lo decía todo. Carmen supo que debía detener aquello, decir algo que los trajera de nuevo a la realidad. Pero en vez de eso, levantó lentamente una mano del agua, haciendo que las gotas resbalaran por sus dedos y rompieran la quietud de la habitación. Javier, volvió a decir, esta vez con un tono diferente, algo que ni ella esperaba. ¿Qué haces? Él se inclinó, apoyando las manos en el borde de la bañera, y el aire entre ellos se volvió denso, casi eléctrico. Pudo ver la sombra de la barba de varios días en su mandíbula, la pequeña arruga que se formaba en la comisura de sus ojos. No respondió al instante, solo la miró con una mezcla de deseo, dudas y determinación. ¿Y tú, Carmen? Preguntó con voz de terciopelo, suave pero afilada. Podrías haber cerrado la puerta. Ella abrió la boca para replicar,
pero no encontró palabras. Estaba en lo cierto. En ese instante entendió que aquella noche, que había comenzado con inocencia, podía arrastrarlos a un lugar sin retorno. El peso de sus palabras colgó en el aire, tan denso como el vapor que ascendía del agua, envolviéndolos a ambos. El corazón de Carmen latía con fuerza, marcando cada segundo antes de la decisión inevitable. Javier la miraba con ojos oscuros y profundos, y sus manos, apoyadas en el borde de la bañera, estaban tan cerca que ella podría haberlas tocado si se atreviera, pero no se movió. Permaneció inmóvil, temerosa de romper el frágil equilibrio entre ellos. Esto es incorrecto, susurró con la voz temblorosa, revelando la tormenta interna que ocultaba. Aunque pronunciaba esas palabras, sabía que sonaban débiles, porque dentro de ella no deseaba que él se marchara, no quería que aquel instante terminara. La proximidad de Javier, su mirada y su respiración entre el vapor despertaron en Carmen algo que llevaba años enterrado. Ella había sido siempre la mujer que ponía la familia y el deber por encima de sus propios deseos. Pero en ese pequeño baño, se sentía viva, deseada, y ese sentimiento era más fuerte que cualquier argumento de la razón. Javier no respondió de inmediato. En lugar de eso, se arrodilló junto a la bañera, con su rostro casi a la altura del de ella. Su mirada recorrió su cara y luego sus hombros apenas visibles sobre el agua, y Carmen sintió como la piel se le erizaba, a pesar del calor. No la tocó, pero su cercanía era casi tangible, como si una cuerda invisible los uniera sin dejar que apartaran la vista. ¿Incorrecto?, repitió con voz baja y ronca, con un toque de burla, pero sin malicia. Entonces, ¿por qué no me pides que me vaya, Carmen? Ella quiso responder, pero las palabras se le escaparon de nuevo, porque él tenía razón. Podría haberle dicho que se fuera, levantarse y cubrirse con la toalla, fingiendo que nada había pasado. Pero no lo hizo. En vez de eso, se inclinó un poco hacia adelante, y el agua salpicó suavemente, rompiendo el silencio. Los ojos de Javier siguieron cada uno de sus movimientos, y ella vio cómo su respiración se hacía más profunda y sus dedos apretaban el borde de la bañera. Quiso hablar, pero su voz se quebró, y se quedó callada, sin saber qué decir. Su cuerpo parecía actuar por sí solo, ignorando las órdenes de la razón. Levantó la mano del agua, y las gotas que cayeron sobre la camisa de Javier dejaron manchas oscuras en la tela clara. Era un gesto simple, pero algo cambió entre ellos. Él miró las manchas, luego volvió a mirarla, y en sus ojos había una nueva determinación, mezclada con algo casi desesperado. Lentamente extendió la mano, y sus dedos rozaron los de ella, todavía húmedos. Ese contacto era ligero, casi imperceptible, pero la quemó como una llama. No se apartó, aunque sabía que debería hacerlo. En cambio, apretó sus dedos, un pequeño acto que parecía una confesión. No quería que parara. Carmen, dijo, suavizando el tono, como si dejara caer todas las barreras entre ellos. Dime qué quieres. Ella lo miró, a su rostro iluminado por la lámpara, a sus labios tan cerca que podría sentirlos si se inclinaba un poco más. Su mente gritaba que era un error, que no debían hacerlo, que destruiría todo, pero su cuerpo y su corazón decían lo contrario. El agua se movía a su alrededor, y los dedos de Javier, todavía entrelazados con los suyos, se volvían cálidos. Esa sensación era tan real, tan viva, que no pudo ignorarla. No lo sé, exhaló finalmente, aunque era una mentira. Sabía que lo quería este momento. Quería olvidar todo lo que nos hace madre e hijo político. Quería ser solo la mujer que él ve ahora. La mujer que desea. Él se inclinó más, y su aliento rozó su mejilla. Sintió que su cuerpo respondía sin control, que se acercaba a él, acortando la distancia. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su calor. En ese instante supo que no quería resistirse más, que no quería fingir, lo quería. Y era más fuerte que ella. Entonces déjame mostrártelo, susurró él, con una promesa en la voz, una invitación a un mundo que ella había negado por tanto tiempo. Su mano recorrió la piel de su muñeca hasta llegar al hombro. Carmen cerró los ojos, entregándose a esa sensación que la llevaba lejos, a un lugar donde no había dudas ni reglas. El agua salpicaba suavemente, reflejando la luz cálida de la lámpara, y ese sonido, mezclado con su respiración, hacía que el mundo se redujera a esa pequeña habitación. Javier deslizaba sus dedos desde el hombro hasta el brazo, y cada centímetro tocado encendía un fuego que ella no podía ignorar. Sabía que estaba mal, que estaban al borde de un abismo,
pero en ese momento no le importaba. Abrió los ojos y encontró su mirada, profunda y casi hipnótica. No había dudas, solo deseo y algo que ella no entendía del todo, ternura, o tal vez miedo de que aquel instante desapareciera, no lo sabía. Solo sabía que no quería que él se detuviera. La luz tenue del dormitorio de la casa en Chinchón acariciaba la silueta de Carmen mientras se incorporaba lentamente en la cama, envuelta apenas en una sábana que dejaba entrever la curva de sus hombros y la suavidad de su piel. Su camisón de seda, ahora arrugado a un lado, había sido abandonado con descuido, y sus pies descalzos descansaban sobre la alfombra de lana, donde el frío contrastaba con el calor que aún sentía en su cuerpo. El aroma a jazmín de su colonia mezclado con el tenue olor a jabón de la bañera flotaba en el aire. Javier, de pie junto a la ventana, miraba hacia el jardín, con la camisa desabrochada y el pantalón ligeramente caído, como si el peso de la decisión que acababan de tomar le hubiera quitado las ganas de vestirse por completo. Sus manos, grandes y fuertes, se entrelazaban nerviosas, y un suspiro escapó de sus labios cuando se volvió hacia ella, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de deseo y culpa. ¿Sabes que esto cambiará todo?, dijo Javier, con voz ronca, mientras se acercaba despacio, como si cada paso fuera un acto de valentía y miedo a la vez. Carmen lo miró, sus labios ligeramente entreabiertos, y la luz jugaba con las sombras de su cuello y clavículas, haciéndola parecer una estatua viva de mármol cálido. Su vestido, ahora a medio caer, había dejado al descubierto un hombro perfectamente delineado y la fina cadena de oro que llevaba colgando, un detalle que siempre le había gustado porque brillaba con cada movimiento, como una promesa discreta. Lo sé, respondió ella, con una sonrisa que era a la vez dulce y seductora. Pero también sé que no puedo volver atrás. Javier se acercó más, hasta que la distancia entre ellos era casi inexistente. Su aliento mezclado con el aroma a jazmín de Carmen creaba una atmósfera densa y eléctrica. Ella sintió como su corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho, y como la tensión entre ambos se hacía insoportable. No puedo prometer que será fácil, susurró él, rozando con los dedos la mejilla de Carmen, pero haré todo lo posible para que valga la pena. Ella cerró los ojos un instante, saboreando ese tacto suave y firme a la vez, y cuando los abrió de nuevo, encontró en su mirada una determinación que la tranquilizó y, al mismo tiempo, la excitó. Entonces, Javier, hagámoslo, dijo con voz firme, mientras sus dedos se entrelazaban con los de él sobre la sábana. De repente, un ruido seco vino desde la puerta del dormitorio. Ambos se separaron rápidamente, como dos niños pillados en falta. Carmen se ajustó la sábana con una mezcla de prisa y coquetería, mientras Javier miraba hacia la puerta con los ojos entrecerrados. ¿Quién demonios?, murmuró Javier, acercándose sigilosamente. La puerta se abrió lentamente y apareció la figura de Laura, la hija de Carmen, con una sonrisa pícara y los brazos cruzados. Llevaba una blusa roja ajustada y unos pantalones vaqueros que resaltaban sus largas piernas. Sus labios, pintados de un rojo intenso, formaron una sonrisa burlona. ¿Os habéis olvidado de que hoy es mi cumpleaños?, dijo con tono divertido. Me parece que os habéis tomado la celebración un poco adelantada. No. Carmen y Javier se miraron, sonrojados, atrapados en la escena. Carmen intentó recomponerse, mientras Javier soltaba una risa nerviosa. Pues eso, hija mía, dijo Carmen, fingiendo una autoridad que no sentía, que la próxima vez avisáis para que podamos preparar la fiesta juntos. Y sin sobresaltos, Laura levantó una ceja, divertida, y cruzó la habitación con pasos decididos, dejando un rastro de perfume cítrico. Se acercó a su madre y le dio un beso en la mejilla. No os preocupéis, mamá, dijo con complicidad. Vuestro secreto está a salvo conmigo. Pero si queréis, puedo ser la fotógrafa oficial de esta celebración anticipada. Ya sabes, para el álbum familiar. Javier soltó una carcajada, y Carmen sintió que la tensión se desvanecía un poco, aunque sabía que aquella noche había cambiado para siempre sus vidas. Mientras Laura se sentaba en el borde de la cama, la luz de la lámpara iluminaba su rostro lleno de juventud y picardía, y Carmen se preguntó cuánto más podrían mantener aquel equilibrio entre lo prohibido y lo inevitable. Pero en un rincón oscuro del pasillo, una sombra se movió lentamente, observando la escena sin ser vista. Un secreto más profundo esperaba ser descubierto, y aquella noche, lejos de terminar, solo acababa de comenzar. El sol comenzó a alargarse sobre los tejados de Chinchón, filtrándose tímidamente por las cortinas de lino de la habitación donde Carmen y Javier habían pasado la noche. Carmen,
aún envuelta en la sábana, se sentó en el borde de la cama. Su piel, ligeramente iluminada por la luz dorada de la mañana, parecía brillar con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza recién descubierta. Su cabello, despeinado pero encantador, caía en suaves ondas sobre sus hombros desnudos, y el collar de oro que siempre llevaba ahora resplandecía con una intensidad nueva, como si guardara el secreto de aquella noche. Javier, sentado en una silla cerca de la ventana, observaba el paisaje con la mirada perdida, la camisa arrugada y los ojos cargados de pensamientos. Su semblante mostraba una mezcla de satisfacción y preocupación, consciente de que esa madrugada había marcado un antes y un después en sus vidas. ¿Quieres café?, preguntó Carmen con voz suave, intentando romper el silencio. Javier asintió sin mirarla, y ella se levantó con gracia, sus pies descalzos acariciando la alfombra de lana. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniosos, mientras recogía la taza de la mesilla y la llevaba hacia él. Su camisón, ahora un poco más desordenado, dejaba entrever la curva de sus caderas y la delicadeza de su cuello, acentuando una sensualidad sutil que Javier no podía ignorar. La verdad, dijo él, tomando la taza con ambas manos, no sé cómo vamos a salir de este lío. Carmen sonrió, una sonrisa que contenía tanto ironía como ternura. Bueno, si quieres salir de líos, deberías haber venido a las fiestas de San Isidro en Madrid. Allí sí que se arma un buen follón, y nadie se escandaliza, bromeó, guiñándole un ojo. Pero esto es otro nivel. Javier rió, aunque con algo de nerviosismo. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. Ella se sentó a su lado, rozando sus manos por encima de la sábana. No lo sé, confesó. Pero sé que no podemos fingir que nada ha pasado. Somos familia, Javier. Y hay cosas que no se rompen sin dejar cicatrices. Él asintió, apretando suavemente sus dedos. Pero tampoco podemos negar lo que sentimos, murmuró. Algo que ni yo esperaba, aunque debería saber que en esta familia siempre hay sorpresas. ¿Recuerdas cuando intenté cocinar paella y casi quemé la cocina? Al final, salió algo comestible, pero solo porque Laura estuvo supervisando. Algo así nos pasa ahora. ¿Necesitamos ayuda, o acabaremos en desastre? Carmen soltó una carcajada, aliviando la tensión que se había acumulado. Pues menos mal que está Laura, dijo. Aunque con sus bromas, a veces parece que sabe más de lo que dice. En ese momento, un golpeteo suave resonó en la puerta. Carmen se levantó para abrir y encontró a doña Rosario, su vecina octogenaria, con su delantal floreado y una bandeja con churros y chocolate. Buenos días, mis queridos, exclamó con voz fuerte y alegre. Pensé que os vendría bien un poco de energía para enfrentar el día. Además, he oído murmullos en el barrio, y ya sabéis que en Chinchón las paredes tienen oídos, y a veces, boca. Javier y Carmen intercambiaron una mirada cómplice y resignada. Gracias, Rosario, dijo Carmen, tomando la bandeja. Supongo que hoy tendremos que ser más cuidadosos que nunca. Doña Rosario se acercó, miró a Javier con esos ojos chispeantes y añadió con sorna. Ay, Javier. No te fíes mucho de las fiestas. Aquí la gente habla más que un mercadillo de antigüedades. Los tres rieron, pero en el fondo sabían que aquel día traería más preguntas que respuestas, y que el secreto que compartían era solo la punta del iceberg. Mientras tomaban el chocolate caliente, una brisa fresca entró por la ventana abierta, llevando consigo el aroma de la tierra mojada y las flores de tomillo. Pero entre ese olor a verano y rutina, un recuerdo olvidado comenzó a aflorar en la mente de Carmen, una carta antigua que había encontrado en el desván días atrás, con un sello desgastado y una letra que no lograba identificar del todo. ¿Sería esa carta la clave para entender no solo su presente, sino también los misterios que acechaban en su familia y que podrían cambiarlo todo? El silencio se hizo pesado, y una sombra cruzó nuevamente el pasillo, tan sigilosa como una pregunta que aún no se había atrevido a formularse. La historia, lejos de acabar, prometía secretos más oscuros y decisiones aún más complejas, mientras el reloj marcaba las horas que los separaban de un destino incierto. La tarde caía lentamente sobre las callejuelas empedradas de Chinchón, tiñendo de naranja los muros encalados y proyectando largas sombras sobre las plazas y fuentes. Carmen caminaba despacio por el pasillo que conectaba la vieja casa familiar con el desván, donde había encontrado días atrás aquella misteriosa carta. Su vestido de lino beige se ceñía ligeramente a sus curvas, dejando al descubierto un hombro delicadamente bronceado por el sol de verano. Sus sandalias de cuero desgastadas apenas hacían ruido,
pero el ligero tintineo de las pulseras doradas que llevaba en la muñeca atraía la atención con cada movimiento, como un susurro de secretos por contar. En sus manos sostenía la carta, amarillenta y arrugada por el tiempo, con un sello de cera que llevaba un escudo desconocido. Las letras, escritas con una caligrafía antigua, apenas se distinguían bajo la luz mortecina del desván. Cada palabra parecía cargar con un peso invisible que hacía latir su corazón con fuerza. Mientras leía, una brisa fresca atravesó la ventana entreabierta y levantó ligeramente los bordes del papel, como si el pasado quisiera escapar y mezclarse con el presente. Carmen frunció el ceño, intentando descifrar una frase en particular que hablaba de un secreto familiar enterrado y de alguien llamado el guardián. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Javier estaba allí, apoyado contra la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa irónica que no lograba disimular su curiosidad. ¿Qué haces con ese papel?, preguntó, con una voz que mezclaba preocupación y una pizca de broma. ¿Buscando el mapa del tesoro o solo intentando meterte en otro lío? Carmen le lanzó una mirada divertida. Si encuentro un tesoro, te prometo que te llevaré a Ibiza, respondió con una sonrisa pícara. Pero creo que esto es más complicado. Habla de un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra familia. Javier se acercó, tomando la carta con cuidado, y leyó en voz baja algunas líneas. Sus cejas se arquearon y su sonrisa se desvaneció. Pues vaya, Carmen, dijo con tono grave, parece que la cosa se pone interesante. ¿Sabes lo que eso significa? Que no solo tenemos que preocuparnos por lo que pasó anoche, sino por algo mucho más grande. Ella asintió, con el corazón acelerado. Lo sé. Y tengo la sensación de que alguien más sabe de esto. Alguien que no quiere que lo descubramos. Antes de que pudieran decir más, un golpe seco resonó en la puerta principal. Los dos se miraron alertas. Javier bajó las escaleras con pasos firmes, mientras Carmen se apresuraba a esconder la carta entre las páginas de un viejo libro. En el recibidor, un hombre de aspecto imponente esperaba, con una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Sus ojos, penetrantes y fríos, recorrieron la estancia antes de posarse en Javier. Buenas tardes, dijo con voz grave y pausada. Me llamo Ricardo. Vengo por la carta. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Javier fruncía el ceño, preparándose para un enfrentamiento que prometía ser mucho más peligroso de lo que imaginaban. Aquí no hay cartas para nadie, respondió Javier, adoptando una postura protectora. Si quiere entrar, tendrá que pasar por encima de nosotros. Ricardo sonrió con una mezcla de desafío y amenaza. No lo haré si no es necesario, replicó, pero sepan que el tiempo se acaba. Y lo que está oculto en esa carta podría cambiar el destino de todos ustedes. Más vale que decidan bien a quién confiar. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, la tensión crecía en la vieja casa, y Carmen comprendió que aquella historia, que comenzó con una simple mirada entre dos personas prohibidas, se estaba convirtiendo en un juego mucho más peligroso donde las apuestas eran altas y los secretos podían destruirlo todo, y en algún lugar, en la penumbra de la noche que se acercaba, una figura observaba, sonriendo con malicia, esperando el momento justo para actuar. La noche había caído sobre Chinchón, y la plaza mayor se iluminaba con faroles de luz cálida que lanzaban destellos dorados sobre las paredes blancas y los adoquines desgastados. Dentro de la antigua casa, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Carmen y Javier se encontraban sentados frente a frente en la sala, la carta reposando entre ellos sobre la mesa de madera pulida, como una amenaza silenciosa. Carmen llevaba un vestido de seda color vino que abrazaba suavemente sus curvas, dejando al descubierto su escote con delicadeza y un collar de plata que centelleaba bajo la luz de la lámpara. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba el borde de la carta, consciente de que cada palabra contenía un enigma que podía derribar todo lo que conocían. Javier, con la camisa desabrochada y las mangas remangadas hasta el codo, mostraba una expresión dura, pero sus ojos revelaban preocupación y un deseo creciente de protegerla. Su barba de unos días le daba un aire descuidado que contrastaba con la intensidad de su mirada. Tenemos que descubrir quién es ese guardián, dijo Javier con voz firme. ¿Y qué es lo que realmente ocultan esas palabras? No podemos dejar que alguien más manipule nuestro destino desde las sombras. Carmen asintió, aunque el miedo se colaba en su pecho. Sabía que adentrarse en ese misterio podía significar poner en riesgo no solo su relación, sino también la estabilidad de toda la familia. De repente, el sonido de un teléfono rompió el silencio. Carmen se levantó para atenderlo,
encontrándose con una voz desconocida que susurraba apenas audible: no sigáis adelante. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. La llamada se cortó antes de que pudiera responder, dejando un eco inquietante en la estancia. Javier la miró con los ojos entrecerrados, y una sombra de duda cruzó su rostro. Esto se está poniendo demasiado oscuro, murmuró. Parece que no solo jugamos con fuego, sino que estamos a punto de quemarnos. Carmen se acercó a él, deslizando una mano por su brazo, buscando consuelo y fuerza al mismo tiempo. No podemos echarlo todo por la borda, dijo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No ahora que hemos empezado a ser honestos, aunque sea con nosotros mismos. Javier sonrió, aunque con tristeza, y le susurró: entonces tendremos que ser más cuidadosos que nunca. Porque alguien nos está observando, y no todos desean que esta historia tenga un final feliz. Mientras la noche avanzaba, una figura oculta en las sombras de la calle observaba las ventanas encendidas de la casa. Sus ojos brillaban con una mezcla de malicia y anticipación, y en sus manos, apretaba algo que podría cambiarlo todo, una fotografía antigua, con una inscripción que solo ellos entenderían. El misterio se espesaba, y el destino de Carmen y Javier pendía de un hilo invisible, dispuesto a romperse en cualquier momento. La pregunta no era si sobrevivirían a aquello, sino que estarían dispuestos a sacrificar para hacerlo, y así, con el corazón latiendo al ritmo de secretos por descubrir, la historia continuaba, prometiendo que lo peor aún estaba por llegar.